asunto de la membresía. Comenzamos a mediodía y vamos a seguir ahora, hermanos. Nuestro título es Forma de unirse a la iglesia al inicio del cristianismo. Primero pues vamos a ver la era apostólica. Pues esto es en el tiempo de los apóstoles. ¿Cómo se unían las personas a una iglesia en el tiempo de los apóstoles? Bueno, pues el bautismo, hermanos, ha sido la principal forma de entrada a la iglesia desde el principio. Esto es ineludible, esto no se puede cambiar. El bautismo es sumamente trascendente porque sigue a la confesión de fe en Jesucristo como Señor, como Salvador, y sigue después de haber recibido la salvación y la vida eterna de parte de Dios. Entonces el bautismo fue desde el primer momento, hermanos, la forma de entrada a la iglesia para formar parte de ella como miembro. Entonces eso no cambia, ¿verdad? Sin embargo, la forma de unirse a una congregación era algo más amplio que solamente pasar por el bautismo. Prácticamente el bautismo pues es la forma visible, ya dijimos, es trascendente, es intercambiable, pero detrás de ello o antes del bautismo, hermanos, había pues otro aspecto muy importante que pues daba entrada a la iglesia a una persona, y es lo que pues prácticamente le daba entrada como miembro a la iglesia. Claro que después de esto que vamos a ver, pues era el bautismo, ¿verdad? Pero había algo muy importante, que es la confesión de fe. La confesión de fe del creyente. Y eso pues era siempre previo al bautismo. Entonces no puede haber un bautismo si no hay una confesión de fe. Ahora, no solamente en Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente el haber recibido la salvación y la vida eterna. El Nuevo Testamento, hermanos, describe a la iglesia como una congregación de creyentes. Entonces noten, una congregación de creyentes. Ahora, si son creyentes, es porque creían en algo, o más que algo solamente, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta que tenemos allí, ¿qué creían estos creyentes? O sea, si la iglesia es una congregación de creyentes, pues entonces necesitamos saber qué es lo que creían estos creyentes. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos, hermanos, que había pues una serie de verdades que los creyentes, los cristianos, debían, válgase la redundancia, creer, pero debían confesar, y al confesar pues estaba implicado pues que ellos lo aceptaban, ellos lo creían, y bueno, pues eso formaba parte de su vida, de su creencia, de su fe. Estas creencias pues fueron tales como los enseñaron los apóstoles. Creían en Jesús como Salvador, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que en los primeros días y años del cristianismo, creer en Jesús como Salvador pues no era nada sencillo, no era nada fácil.
creer en Jesús como Salvador implicaba, pues inclusive la muerte, implicaba persecución, implicaba desprecio, entre muchas otras cosas. Por lo menos en este continente donde vivimos, bueno, creer en Cristo como Salvador, pues ya no es tan complicado, ¿verdad? O aceptar que Cristo es el Salvador, pues no es tan complicado, como si lo es, por ejemplo, entre los musulmanes, ¿verdad? Si a un musulmán confiesa delante de sus compatriotas creer en Jesús como Salvador, pues esto no es sencillo para ellos. Inclusive tiene implicaciones de muerte, pero también de persecución, de desprecio, de desalojo, entre muchas otras implicaciones, hermanos. Entonces, esos creyentes de los primeros días y años del cristianismo creían en Jesús como Salvador. Otra creencia es que creían que Jesús es el Señor. Creían en Jesús como Señor. Y esto igual no era tan simple, no era tan sencillo. Que alguien confesara a Jesús como el Señor, pues otra vez había implicaciones de muerte, había implicaciones de persecución y lo que esto implica también, hermanos. Ahora, si le decimos a una persona, o sea, ¿puedes confesar que Jesús es el Señor? Pues la mayoría puede decir, no, pues sí. Y bueno, y creo que Jesús es el Señor. No tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si su confesión, si dice que cree que Jesús es el Señor, pero esto le implicaría morir? Le implicaría ser azotado, ser desechado. Pues allí sí, quién sabe cuántos, ¿verdad? Pero bueno, esta era otra de las creencias. Y también creían que Jesús fue levantado de entre los muertos, que Jesús resucitó. Esta es otra de las verdades y es otra creencia, pues que para el tiempo de ellos, pues igual no era bien aceptado, no era aceptable. Bueno, otra de las creencias es que creían que Jesús es Dios mismo venido en carne. O sea, todas estas creencias, hermanos, en ese tiempo no eran sencillos, no eran fácil de confesarlos y de creer en ellos. Pero esto implica ser creyentes de Jesucristo, ser creyentes de Dios. Bueno, otra de las creencias es acerca de la Trinidad. Ellos creían en la Trinidad. Si recuerdan, pues esto otra vez son verdades, son doctrinas que, pues, por ejemplo, entre los judíos no era bien aceptado, ¿verdad? De hecho, pues una de las razones del por qué llevaron a Cristo en la cruz es porque Él aseveraba que era Dios, ¿verdad? Ahora, otra creencia es que creían en el retorno de Cristo, en la segunda venida de Cristo. Entonces, esto era un grupo de verdades que los hijos de Dios en los primeros días y primeros años del cristianismo aceptaban y creyeron y lo creyeron de todo corazón y fueron capaces de confesarlo aún cuando tenía implicaciones graves y negativas para ellos, pues en su persona, en su vida. Bien, entonces, toda persona que quería ingresar a la iglesia, pues tuvo que confesar formalmente este cuerpo de verdades. O sea, normalmente esto se llevaba a cabo en el momento del bautismo, ¿verdad? Sin embargo, pues esto se aprendía antes,
pues inclusive antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, antes de el arrepentimiento y la fe para salvación. Son verdades pues que se enseñaban, que los apóstoles enseñaban y que las personas escuchaban y poco a poco iban aceptando, iban creyendo hasta llegar el momento pues en el que tomaban la decisión de ser seguidores de Jesús o discípulos de Jesús. Pero ya sabían qué implicaba arrepentirse y poner su confianza en Jesús para la salvación de sus vidas. O sea, no era un conocimiento simple la que tenían, no, era un conocimiento importante, profundo, fundamental. Normalmente, les decía, esto se llevaba a cabo en el momento del bautismo. Durante el bautismo, la persona recitaba una declaración de credo que contenían los elementos fundamentales de la fe cristiana y a la que él daba su asentimiento. O sea, confesaba que aceptaba estas doctrinas. Por eso el apóstol Pablo, pues en su enseñanza, en su predicación y al escribir Romanos, por ejemplo, decía que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pues entonces serás salvo. Serás salvo. ¿Por qué? Pues porque estaba aceptando las verdades fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Por eso decía, ¿confiesas que Jesucristo es el Señor? Recuerden que en ese tiempo, para todo el imperio romano, el Señor era el César, y cualquiera que no tenía al César como Señor, tenía inclusive pena de muerte. Y más si reconocía a otra persona que no fuera el César como Señor, pues con mucho mayor razón, ¿verdad? Entonces, la confianza en Jesús y el arrepentimiento de los pecados implicaba esto: confesar que Jesús es el Señor y creer de todo corazón que Dios le levantó de los muertos. Primera Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Cuando habla de fe aquí, hermanos, está hablando de ese cuerpo de verdades, de ese grupo de verdades, de creencias que había en los cristianos, que habían aceptado y que conocían, y por eso pues ahora eran discípulos de Cristo. ¿Y qué les decía Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. O sea, viven ellos, enséñalos, predícalos, defiéndelos. Porque pues había muchos enemigos del evangelio, como los gnósticos, los ascetas, y todo ese tipo de corrientes filosóficas. Y aparte pues estaba el judaísmo, ¿verdad? Y después le dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. ¿Qué es esto de la buena profesión? Pues otra vez, las creencias en esta confesión de fe, de estas doctrinas, de estas verdades, de estas enseñanzas, delante de muchos testigos. Entonces, pues las personas en ese tiempo, con el fin de unirse a la iglesia, pues confesaban, tenían que confesar formalmente este cuerpo de verdades. Ahora, en la era
posapostólica. Ya vimos en el tiempo de los apóstoles, ahora en el tiempo después de los apóstoles. Bueno, en el tiempo después de los apóstoles surgieron las declaraciones de credos. Y estas fueron inspiradas por los ejemplos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos de 4 al 6, encontramos una serie de verdades de doctrina. Dice allí, por ejemplo, un cuerpo, un espíritu, con que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Será un grupo, un cuerpo de creencias, hermanos. Un solo cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Un mismo espíritu, o sea, un solo espíritu, el Espíritu Santo. Un Señor, el Señor Jesucristo. Una fe, un bautismo, el bautismo cristiano. Un Dios y Padre. Bueno, entonces esto sirvió de inspiración para los líderes cristianos posteriores a los apóstoles, de manera que esto les llevó a formar declaraciones de fe o declaraciones de credos, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, de Ireneo del año 130 a 200, que fue obispo de León. Cita lo que pudo haber sido la declaración de fe de su propia iglesia en su tratado contra las herejías, esto en el año 180, es decir, su defensa del cristianismo contra el gnosticismo, ¿verdad? Y en ese credo comienza señalando que, contrario a la cosmovisión del gnosticismo, hay un Dios, hay un Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y del mar, y de todas las cosas que están en ellos. Bueno, eso es parte de esta declaración de fe o de credo. Pero también esa confesión pasa a subrayar que también hay un Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Recuerden ustedes que esto era un rechazo total de los judíos y bueno, pues esto tenía su influencia más allá de los judíos. Rechazaban a Jesús como el Hijo de Dios. Pero los cristianos creían que Jesús era el Hijo de Dios, que se convirtió en un hombre encarnado para nuestra salvación, quien sufrió y murió, resucitó de entre los muertos y ascendió en la carne al cielo, y que vendrá otra vez desde el cielo en la gloria del Padre. Noten que aquí hay muchas verdades, mucha doctrina, y todo esto pues debían aceptar, debían creer, pues todo aquel que quería ser discípulo de Cristo y pues pertenecer a una iglesia cristiana. El gnosticismo niega todos estos puntos, los cuales son absolutamente centrales al cristianismo apostólico. Y toda persona tenía que afirmar esta declaración de fe para ser recibida en la iglesia de León. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Que no era solo el bautismo la forma de entrada a la iglesia. Antes del bautismo debían afirmar, confesar esta declaración de fe
para poder ser aceptados en la iglesia de León. Esto es, en la iglesia de Ireneo, en el año 130 al 200. Claro, después de esto, pues venía el bautismo, porque el bautismo, les decía, es intercambiable, es fundamental, y eso, pues no, nunca se puede cambiar, ¿verdad? Ahora, la necesidad de enseñar conforme la iglesia evangelizaba al mundo grecorromano, se encontraban con personas que estaban dispuestas a creer en Jesucristo como Salvador y Señor, aunque ignoraran las Escrituras y la teología. Sin embargo, pues aceptaban a Jesús como el Señor, como el Salvador. Así que la iglesia necesitaba instruir a las personas en las afirmaciones fundamentales del credo cristiano. Ahora, hermanos, hablando ya de nuestro tiempo, ahora que la membresía de la iglesia se está tomando cada vez más a la ligera, pues el tipo de instrucción bíblica, doctrinal y moral que la iglesia primitiva consideró necesaria, pues se hace una vez más necesaria para nosotros. Porque el Evangelio está pues acompañado de todas estas verdades, de toda esta doctrina. Y tal vez por eso hay personas que dicen, así de fácil puedo ser salvo. Nada más que crea que Jesucristo es el Salvador y el Señor. Nada más que confíe en Él. Porque muchas veces pues ignoran todas las demás verdades que forman parte del Evangelio y que implica el Evangelio. Entonces, precisamente, ahora que la membresía de la iglesia se está tomando cada vez más a la ligera, es importante y es necesario que pues atendamos a las partes fundamentales que puedan hacer ver a todo creyente pues que formar parte de una iglesia, o sea, no es cualquier cosa, no es una cosa ligera, y también que no se trata nada más de asistir a los cultos y ya, ¿verdad? Porque de hecho hay muchas personas que piensan y creen que ser miembro o parte de una iglesia pues es asistir a todos los cultos, y con que asista a todos los cultos pues ya está cumpliendo con su membresía. Sin embargo, pues ya hemos visto en la mañana que no es así. Entonces es importante, creo que pues que empecemos a dar a conocer, empecemos a instruir a los nuevos creyentes en todo este cuerpo de creencias, de doctrinas, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que llamamos una declaración de fe de las iglesias bautistas. Y ciertamente yo recuerdo, hermanos, que la iglesia donde yo crecí, antes del bautismo, o para que alguien pudiese ser bautizado, necesitaba pasar por un
un curso por estudios de estas declaraciones de fe de las iglesias bautistas. Y después, pues se le preguntaba sobre ello, ¿verdad? Se le preguntaba sobre ello y pues ahora sí que dependiendo de lo que, pues, de lo que confesaban, pues venía el bautismo. Y bueno, en el transcurso del tiempo de estos últimos años, pues estas acciones empezaron a recibir crítica y que, aludiendo a que, pues, por ejemplo, cuando Felipe va, o guiado, llevado por el Espíritu Santo, va y le predica, pues, al etíope, y el etíope, en ese momento le dice a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: ¿crees esto de todo corazón? Pues lo que habían platicado, ¿no? Y él dijo: creo. Y entonces Felipe le dice: bueno, pues puedes bautizarte. Y su bautismo fue en ese momento, ¿no? Y entonces muchas veces se usa este pasaje para decir que, pues, no tenemos que dar ninguna enseñanza previa antes del bautismo. Del momento en el que cree, se puede bautizar inmediatamente. Sin embargo, hermanos, las creencias que tenía el etíope eran mayores que las que muchas creencias o muchas de las personas en esos tiempos tienen como creencias, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo menos a través de este estudio, perdón, yo me estoy dando cuenta la importancia de que la persona que declara haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, la importancia de enseñarle, o que necesitamos, pues, darle a conocer, pues, todo lo que esto implica, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la forma en la que al principio, hermanos, se entraba a la iglesia. No solamente era el bautismo, sino por una confesión de fe, y esta confesión de fe era un grupo de verdades, un grupo de doctrinas que eran fundamentales para vivir, para desarrollar la vida cristiana. Por eso es que había compromiso, hermanos. Por eso es que había compromiso con Dios, con la vida cristiana, con la iglesia. Y bueno, eso es lo que estamos viendo actualmente, que poco a poco este compromiso se va diluyendo y hay menos comprometidos. Entonces, tal como lo fue, hermanos, en los primeros días de la fe cristiana, lo es de nuevo. La entrada en una iglesia local debe ser por medio de una confesión de verdades fundamentales y del bautismo. Y debe ser en ese orden, ¿verdad? Confesión de verdades fundamentales y del bautismo. Bueno, aquí tenemos entonces cómo entraban las personas a la membresía de una iglesia en los primeros años del cristianismo, en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo posterior a los apóstoles. Ahora, ¿cómo entran cómo entra una persona a la membresía de la iglesia en la actualidad? Bueno, a través del bautismo. Eso es ineludible, es intercambiable, pero en algunos casos se ha suprimido
lo que viene, lo que está antes, la confesión de verdades fundamentales, ¿verdad? Bueno, pues ahí les dejo para reflexión, que cada uno de nosotros pues veamos qué tan importante o no es darles a conocer pues las declaraciones de fe de la iglesia, de lo que creemos, ¿verdad? Las iglesias bautistas y después pues el bautismo, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y a pedir su ayuda y su dirección para que pues revisemos esto, reflexionemos y podamos tomar acciones que sean pues las mejores para cumplir con los mandatos del Señor en este asunto. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por ser misericordioso con nosotros, por amarnos. Gracias por enseñarnos también de tu palabra, de las verdades importantes, también para la iglesia, el funcionamiento de la iglesia, la vida cristiana, cómo debe vivirse la vida cristiana en relación con otros creyentes, en relación con la iglesia, y cuáles son las implicaciones de formar parte, Señor, de tu reino y de una iglesia local. Gracias porque pues tú tienes tienes enseñanza de todas estas cosas y tú nos las das a conocer. Gracias, Padre, gracias. Te pedimos que nos sigas ayudando y que tu bendición sea para todos y sobre todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga y pues vamos a seguir adelante.